¿Dijiste que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó? Creo que hay más señales de que estamos en una guerra mundial que de lo contrario. Dijiste me podría irme de Estados Unidos. El 53% de los estadounidenses con un patrimonio neto de $5 millones o más ya se han ido de Estados Unidos. No creo que el riesgo de una explosión nuclear disminuya. De hecho, creo que aumenta. Actualmente hay 161 conflictos activos en todo el mundo. Escuché que dijiste en otras entrevistas que Putin ganaba en Ucrania. Nadie realmente vio que eso iba a pasar. Por cierto, es una forma extraña de empezar el programa, pero eres de las únicas personas que podrían saber de esto. ¿Has oído hablar de las estaciones de números? Sí, entonces, si sabes de esto, sí, entonces, ¿puedes explicarlo? ¿En serio? Es un fenómeno británico, estoy bastante seguro. Así que lo busqué, o sea, ¿en realidad es internacional? Esto es fascinante y siéntete libre de intervenir cuando puedas. Simplemente encontré esto y pensé, tengo que incluirlo, aunque no sea tan relevante porque está increíblemente interesante. En la radio de onda corta existen estaciones que solo transmiten una voz desincorporada. Es como 1, 14, 72, 45 y sigue así para siempre. Y luego se detiene después de, no sé, media hora, 1 hora, 90 minutos, lo que sea. Suena como bing bong, luego repite la secuencia de números y después cambia. Como una semana después o algo así. Y no hay indicativo. Nadie nunca se ha hecho responsable de ellos. Y la gente piensa que son internacionales, porque a veces puedes escuchar que la gente tiene acento, a veces es en español, a veces es en ruso o con acento británico, lo que sea. En onda corta, para quienes no lo saben, porque vivimos en la era digital, probablemente lo diga mal. Pero las ondas de radio rebotan en la ionosfera para que puedan viajar alrededor de la Tierra. No viajan solo en línea recta, como la radio amplitud modulada o frecuencia modulada, y pueden llegar muy lejos. Escuchaba estas estaciones en mi cabaña al norte porque no había mucha radio, como en zonas rurales. Tenías una frecuencia modulada, una VV mala y borrosa, como la estación de noticias de mi papá, News Radio 95 o 950. Y luego tenías la onda corta, y yo conseguí la onda corta como en una venta de garaje. Y es raro, ¿verdad? Podías escuchar música internacional, pero otras estaciones solo tenían números. De grande pensé, ¿puedo descubrir qué eran esas cosas? Porque, ya sabes, en ese entonces no tenías ni idea, pero ahora tenemos internet, lo voy a buscar en Google, esto es increíble. Primero pensé que quizá era radio pirata. El gobierno busca estaciones de radio pirata. ¿Por qué no detecta y cierra las estaciones de números? Si es radio pirata, bueno, está bien, entonces no es radio pirata. Pero nadie sabe quiénes son y no hay indicativo de llamada. ¿No es eso ilegal? Entonces solo el gobierno o uno extranjero podría operarlo, y eso resultó ser cierto. Así que unos nerds de verdad descubrieron de dónde venían, porque son súper caras de operar, ¿verdad? En los años 70 y 80 no podías operar una estación de radio poderosa que llegara al mundo desde tu patio trasero. Eso no va a pasar. Operar algo así cuesta decenas de miles, cientos de miles o millones de dólares. Y también venían de Cuba, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y lugares como Varsovia, cosas así. Y resulta que este es un patrón de criptografía, así que aquí es donde entras tú, ¿verdad? Este es un patrón criptográfico llamado libreta de un solo uso. ¿Sabes de esto? Por supuesto, sí. Así que lo que estás diciendo es realmente emocionante, no solo para los nerds, sino también para los operadores, porque estás tocando varios elementos de técnicas de espionaje que son auténticos y muy interesantes. No es como en las películas. Hay una película llamada Estación de Números. Oh, ok, claro, nunca la he escuchado. Así de popular fue la película, ¿verdad? Pero el punto es que cuando tienes cifrado y criptografía reales, hay estas cosas. Hay un elemento de uso único, lo que significa que el código solo es válido una vez. Hay blogs de un solo uso que se relacionan con libros, páginas en libros, palabras en ciertas páginas de libros. También hay blogs de un solo uso que se relacionan con transmisiones de radio. Y lo que significa es que cuando algo sucede, literalmente imagina un blog de papel y ese blog de papel dice algo. Como el 1 de enero a las 11 en punto, el 1 de enero a las 11 en punto. Cualquier número que venga del canal que estás escuchando se correlaciona con una instrucción en un manual aparte, ya veo. Y luego arrancas esa página y la tiras, sí. Y luego la quemas para un efecto dramático. Pero luego, el 2 de febrero a las 12 en punto va a haber otro número. Si obtienes ese número, se relaciona con la instrucción. Si no obtienes ese número en ese momento, igual arrancas la página y la tiras a la basura. Interesante. Es muy similar en los silos de misiles nucleares. Silos de misiles nucleares. No tienen una libreta, pero sí tienen literalmente una resma de papel con perforaciones y alimentas ese papel perforado en la máquina real
Y todo lo que sucede durante 24 horas básicamente está dictado por los agujeros en esa encriptación. Recuerdo La Casa del Octubre Rojo, creo que recuerdo a Gene Hackman. ¿Y Gene Hackman? Sí. Denzel Washington tal vez o algo así. No puede ser. Puedo ver la cara, pero no recuerdo el nombre de todas formas. Estaban revisando eso y abrieron estos recipientes de plástico que se veían geniales en los 80. Antes pensabas que no podías hacerlo solo, pero ahora sí puedes. Abrieron, vieron el objeto y ese era el código que debían escribir. Este bloc de un solo uso no puede descifrarse porque se utiliza solo una vez y nunca más. Así que no es como si a menos que tengas una copia del blog, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, no podrías solo obtener esa hoja y descifrar el código para leer mensajes futuros. Solo se usa para ese mensaje y eso probablemente es una forma muy básica de explicarlo. Pero pensé, está bien, la onda corta ya no la usamos, tenemos cifrado digital y resulta que eso tampoco es cierto. ¿En serio aún usan radio de onda corta? Es sorprendente. Pensé que ya no existía. ¿Quién la usaría con internet? Así que hay un par de cosas que mencionamos que no son completamente precisas. Primero, la radio de onda corta y la radio pirata no siempre son lo mismo. La radio pirata ocurre cuando una estación de frecuencia modulada o amplitud modulada es usada ilegalmente. ¿Es simplemente una transmisión ilegal? Correcto, mientras que la radio de onda corta en realidad está controlada por un conjunto completamente diferente de reglas gubernamentales. Entonces, ya sabes, la radio pirata que el gobierno reprime versus una estación de números o una radio de onda corta disidente. Al gobierno le va a costar mucho trabajo interceptar y encontrar la ubicación de una estación de radio de onda corta disidente. Sí, bueno, lo que quise decir con eso es simplemente que si hay una estación de radio de onda corta ilegal, te pueden descubrir fácilmente si el gobierno y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos van y la encuentran, y es lo suficientemente fácil de encontrar. Además, nadie pondría una antena de $1 millón para una estación pirata. Por eso la gente se confunde, porque viene de Cuba y está claro en español. Esto no es alguien en la playa en Cuba jugando, es una instalación gubernamental. Lo mismo ocurre con las de Estados Unidos y la mayoría de las de onda corta. La radio era como la British Broadcasting Corporation, permitía escuchar noticias del Reino Unido en Estados Unidos antes de Internet, y aún no. Así que todavía usan esto ahora, y realmente no importa de dónde venga, ¿verdad? El ruso proviene de la Unión Soviética en la Guerra Fría. ¿Y qué importa? Así que adelante, en realidad no lo sabes, eso es lo que lo hace tan aterrador, eso es lo que lo hace tan poderoso. Los rusos pueden enviar propagandistas a Canadá y transmitir desde Canadá, y ahora puedes tener una señal más fuerte llevando un mensaje ruso, incluso desde un país aliado, porque es muy difícil identificar la fuente de esa transmisión de onda corta. Escuché que era muy fácil hallar la fuente de una transmisión de onda corta. Depende de la potencia de la transmisión y los recursos que inviertas. Pero básicamente la razón por la que esto sigue siendo tan útil, incluso hoy en día para los operadores, es porque alguien, un comunicador, puede llevar una radio de onda corta en una mochila. Y luego, donde sea que estés, si tienes sistemas primarios, secundarios y terciarios que fallan, los satélites fallan o son interferidos, las señales very high frequency primarias son interferidas o fallan, las baterías fallan. O puede haber otro problema. Siempre puedes usar una radio de onda corta y rebotar la señal en la luna, la ionosfera o hacia donde alguien la reciba. Interesante. Y ahora de repente tienes una forma de comunicación muy resistente. Por eso es tan útil y tan barata. Cuando empacas esa radio y sigues caminando, eso proviene de otro lugar. No me di cuenta de que los pequeños podían transmitir. Pensé que solo eran receptores. Aparentemente todavía se usan para eso, si no es que también para transmitir. Entonces, uno encriptado. Trato de explicarlo sencillo, pero mi analogía falla. Un receptor de onda corta cuesta unos $10 en Amazon. Puedes comunicarte en línea, como si te enviara un mensaje, si yo fuera tu contacto o algo así, o si intentaras comunicarme secretos. Podríamos usar algo como Signal o lo que sea, ¿no? Comunicación digital encriptada, aunque nadie pueda descifrarla, la Agencia de Seguridad Nacional lo intenta, pero Slash puede hacerlo todo. Aún así sabrán que soy yo o lo descubrirán. Eso no es bueno si eres un disidente chino en el programa nuclear y hablas con alguien en Washington, Distrito de Columbia, ¿es verdad? No entendemos lo que dices, pero como no es un pedido de comida por DoorDash, te arrestaremos. Y ya sabes, encargarnos del asunto. Con las radios de onda corta que llegan a todo el mundo, nadie sabe si la señal viene de Moscú. Como la Agencia Central de Inteligencia lo supo, nunca sabes quién escucha. Cualquier persona puede estar escuchando esto, así que es imposible identificar al destinatario. Porque aunque pudieras saber quién escuchaba eso, no puedes. Decenas de miles de personas están escuchando eso porque están jugando con una radio de onda corta. Sí, y eso solo si saben cómo encontrar esa señal. Así que tienes toda la razón. Y por eso sigue siendo tan viable incluso hoy en día.
Sí, vivimos en un entorno muy digital, saturado de señales. Hay señales constantes, señales de radio, señales celulares, señales very high frequency, señales ultra alta frecuencia, ya sabes, señales de línea, de vista. Hay una cantidad increíble de ruido, así que comunicar un mensaje no es más que tener un receptor en la misma frecuencia que un transmisor, comunicando algo que tenga sentido tanto para el transmisor como para el receptor. Sí, aún mejor si la información real que se está transmitiendo no es el contenido que realmente se está comunicando. El problema con nuestras herramientas cifradas como Signal, Telegram o WhatsApp es que el mensaje real es lo que se transmite. Así que puedes descifrar ese cifrado en la fuente de la señal o en la fuente del destinatario, ¿verdad? Si consigues una llave de cifrado, puedes hackear el sistema incluso sin atacar otro proceso de backend. Como en lo que siempre están trabajando los israelíes, la Agencia de Seguridad Nacional siempre está trabajando y el Government Communications Headquarters en el Reino Unido siempre está trabajando. Así que cuando tienes una transmisión literal que no lleva nada de importancia porque la única persona que sabe lo que significa Es quien tiene el blog de un solo uso, ¿verdad? Así que la estación de Cuba, la inteligencia cubana hablando con personas, tal vez en Miami o en todo Estados Unidos y Canadá, no importa, y no puedes saber quién está recibiendo ese mensaje. Ellos tienen un blog de un solo uso, y había un tipo en el programa que probablemente conozcas, Jack Barsky, un antiguo espía de Alemania del Este, ex espía de Alemania del Este, comentó sobre el uso de las estaciones de números. Y eso fue lo que me motivó a investigar esto de nuevo, porque pensé, recuerdo eso de cuando era niño, decían algo como, es como cazar, ¿verdad? Él solo se sentaba en su oficina en casa y se encerraba ahí los jueves por la noche o cuando fuera. Él decía que era muy tedioso porque debía pasar 4 horas escribiendo números, esperar, revisarlos, usar el blog de un solo uso y el mensaje solo era todo está bien, tu familia está bien, Moscú manda saludos. Y él decía, de verdad estás haciendo algo, ¿sabes? Como lo que sea. No, nada que reportar, simplemente no hay nada que reportar. Tardaba 4 horas comunicar eso y usaba lenguaje confuso. ¿Por qué no quieres decir la misma secuencia de números una y otra vez cuando no significa nada? Es como si tuvieran que ocultar lo principal, simplemente es así. lo mantuvo a salvo, sí. Como espía ruso ilegal en Estados Unidos, así de efectivos son. Lo es, y ellos aún lo usan, lo cual me pareció loco, solo porque la encriptación señala al receptor. Nunca deberías hacer eso. Pero no sé, supongo. Mi pregunta para ti es, ¿qué tipo de contenido se transmite en una estación de números en este momento? Porque no puede ser, bueno, no sé. ¿Es información específica para una persona específica? Sí, pero ¿qué tipo de instrucciones se comunican a las personas en el campo usando algo como esto? Entonces, como es una libreta de un solo uso, significa que la persona que crea la libreta y la persona que crea la secuencia que se va a leer puede elegir cuántos mensajes lleva, ¿verdad? Podría llevar un mensaje a la 1 en punto, otro mensaje diferente a las 2 en punto y otro mensaje diferente a las 3 en punto. Para 3 personas diferentes en 3 partes diferentes del mundo, con 3 mensajes diferentes. Entonces, si Jack está recibiendo algo el jueves por la noche a las 4, hay otros 6 días de la semana, hay otras 23 horas del día, ¿verdad? En teoría, cada quien puede tener su propio blog de un solo uso. No es necesario que los 3 se usen el mismo. Entiendo, si atrapan a uno, el mensaje es para todos. Exacto. Cuando consideramos la utilidad de esto puede parecernos tonto como estadounidenses adinerados con uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. ¿Por qué no harías algo más eficiente? Ponte en los zapatos de, por ejemplo, un servicio de inteligencia nigeriano, o ponte en los zapatos de un servicio de inteligencia pakistaní o un servicio de inteligencia malayo. Ahora de repente no tienes el presupuesto ni la viabilidad suficiente para realmente acceder a la tecnología profunda y costosa. Porque sabes que aquello sobre lo que intentas recolectar información es algo que ni siquiera tu propio gobierno ve como una gran prioridad, ¿verdad? Disidentes y quienes alzan la voz contra cualquier cosa. Intentas ocultar algo a Estados Unidos y Occidente, pero no puedes. Sabes que tus satélites están vigilados, ¿no? Así que también tienes la oportunidad donde la gente está hablando. Los países están hablando entre sí. Myanmar podría estar hablando con Vietnam. Con una estación de números, un bloque entre ambos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es algo completamente diferente. No necesariamente un canal diplomático, pero sí una herramienta de colaboración efectiva para otra cosa, para lo que sea. Sí, es interesante. Tendría que ser un canal no diplomático, ¿no? Porque si no, solo dirías que hubo una reunión de transporte y ya, no es de código abierto. Exactamente. Sí, es cerrado, eso es interesante. Bueno, raro, no está abierto. Pero he estado fascinado por esos desde hace tiempo porque solía escucharlos. Yo solo escuchaba a un tipo con un acento cubano fuerte decir, ya sabes, uno es como, ok, ¿qué está haciendo? Alemán o ruso, mira, amigo, los niños de los 80
Esa fue la única exposición a un idioma extranjero que tuve en toda mi vida durante, no sé, 15 años, excepto, ya sabes, francés en la secundaria. No es interesante, es una señora mayor que te pide sentarte derecho, ¿no es genial? Como el ruso y el cubano, el español y el alemán eran así en la Guerra Fría. Era como, esto es de Berlín Oriental. Esto está bastante genial, amigo. Aunque podría venir de Madison, Wisconsin. Pude venir de Madison, Wisconsin, sí es cierto. Aunque tengo que buscar esto porque podría jurar que cuando investigué esto fue relativamente trivial encontrar la fuente. Pero no importa, porque si sabes que está en la Unión Soviética, ¿qué harás al respecto? Es que no puedes ir, no puedes averiguar a dónde va. Como que la fuente la puedes encontrar, pero a dónde va no puedes, el destinatario no lo puedes encontrar. No importa si hay 12 fuentes, siempre que lean la misma secuencia al mismo tiempo y frecuencia. Sí, súper interesante. Entonces, ¿qué hay de ti? Mencionaste la última vez que estuviste aquí, que creo que fue en 2023. Tal vez fue hace 2 años. Dijiste, oh, podría irme de Estados Unidos. Es 2027. Estamos justo a tiempo, ¿verdad? Sí, ¿lo estás intentando? ¿Estás pensando en hacer eso? Aún no lo pienso, pero ese es el objetivo. O sea, la primavera del 27 es la fecha real, está en nuestro calendario, en nuestros documentos de Google, ¿verdad? Como, wow, ese es el momento en que despegamos. ¿A dónde van a ir o es un secreto? No diremos a nadie a dónde vamos y te daremos una lista de nuestros lugares favoritos. Pero me pregunto, bueno, primero que nada, ¿por qué 2027 solo por el tema de la escuela de los niños? Así que estábamos pensando en 2030 como nuestra fecha límite. Pero luego, como el mundo ha cambiado desde 2023 hasta hoy, también decidimos ampliar un poco nuestro plazo. Hay muchas cosas que influyen en esto. Queremos que nuestros hijos tengan un segundo idioma. Queremos que nuestros hijos intenten obtener la ciudadanía en un país extranjero. Lo que significa que tenemos que ser conscientes de cuándo cumplen 18 años, lo cual importa, ¿verdad? Y luego tienes diferentes países con diferentes requisitos para la ciudadanía, bla, 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 bla. Hay muchas cosas ahí. La principal motivación para mi esposa y para mí respecto a nuestros hijos es obtenerles una segunda ciudadanía, no solo residencia. Así que tengan un segundo pasaporte para que puedan elegir por el resto de su vida si quieren mostrar el pasaporte azul o algún otro pasaporte, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que eso, también hay preocupaciones de seguridad muy reales en Estados Unidos, hay preocupaciones económicas muy reales en Estados Unidos, y la diversidad como las opciones son un beneficio, y eso no es solo para nosotros. De hecho, estamos descubriendo eso. El 53% de los estadounidenses adinerados, es decir, estadounidenses con un patrimonio neto de $5 millones o más, el 53% de ellos ya han dejado Estados Unidos en términos de inversión, doble ciudadanía o visas doradas. Entiendo, interesante. Entonces, si invierto en algo en el extranjero, eso se considera dejar Estados Unidos. Si inviertes hasta el punto en que básicamente puedes vivir ahí la mitad del año, o vivir ahí por más tiempo. Si compras una propiedad, un negocio o haces algo como yo, 53%. Debes obtener esa cita con un 53%. Parece mucho. Es mucho, y se espera que llegue al 60% en los próximos 2 años. Así que eso es 1 de cada 2. 1 de cada 2. Los estadounidenses adinerados ya están diversificando sus intereses fuera de Estados Unidos, dándose a sí mismos esencialmente ya sea una estrategia de escape, una estrategia de crecimiento o algo más. Sí, claro. Sí, o sea, supongo que técnicamente entramos en esa categoría porque nuestros hijos tienen algunos documentos de Taiwán, Diagonal, China y hasta nosotros también. Sí, incluso yo, o sea, mis papeles están en el sistema o lo que sea. Solo debo empezar a pagar el seguro. Apenas entro, el tiempo empieza a correr. Y luego obtienes una residencia y después la conviertes en pasaporte. Y China invade y terminas siendo chino. O sea, jaja, ¿verdad? No, pero no. Pero es posible, mis amigos siempre están bromeando, dicen, ¿entonces solo vas a ser un chino blanco? Y yo digo, eso podría pasar. ¿Pasó en Hong Kong? Sí, exactamente, le pasó a Hong Kong. Y a esas personas... Creo que todavía tienen pasaportes de Hong Kong, pero eso es solo administrativo, es solo un trámite. Podrían eliminarlos mañana y volver a emitir pasaportes de China. ¿Dónde vive mejor la gente? Europa está bien, amigo, pero hay muchas razones por las que Europa tal vez no vaya a ser muy estable. ¿Has visto que las acciones de defensa en Europa están subiendo? ¿Eso está pasando igual en Estados Unidos? Sí, bueno, sí. Así que es importante, es importante como a la gente le gusta decir... Términos como mejor no tienen lugar. Más seguro... Hay un más seguro, hay... Y de nuevo, más seguro podría seguir siendo un término genérico. Claro. Así que no quiero que la gente lo piense en términos de más seguro o mejor. O realmente cualquier cosa que termine en er, ¿de acuerdo? Realmente es una cuestión de, para ti individualmente, ¿dónde ves la mayor oportunidad para lo que estás tratando de lograr?
Para nosotros, si queremos que nuestros hijos tengan una segunda ciudadanía, queremos que nuestros hijos tengan fluidez en un segundo idioma. Queremos que nuestros hijos también entiendan lo especial que es Estados Unidos, porque aquí está lo triste y deprimente. El 98% de los estadounidenses desconoce lo especial y diferente que es Estados Unidos. Claro que no. Puedes ver el discurso en línea. Y me voy a mudar a Corea del Norte. Hermano, adelante, por favor, pasa una semana ahí y no huyas. Vas a estar nadando de regreso a Estados Unidos. ¿Sí? La gente no entiende lo especial que es aquí, y no puedes explicarlo, y no puedes definirlo. No basta verlo en una película y decir que aprecias ser estadounidense, tienes que vivirlo y experimentarlo. Y queremos eso para nuestros hijos. Queremos que vivan, respiren, vean, sientan lo que es estar incluso solo en el extranjero por un periodo prolongado de tiempo. Para que ellos puedan llegar a apreciar realmente por qué vale la pena luchar para mantener una América libre. Tengo curiosidad por saber cuál es tu perspectiva sobre Medio Oriente. Yo no me mudaría allí. No quiero vivir bajo un régimen autoritario de ningún tipo. No sé si puedas hallar un lugar en Medio Oriente que no esté afectado por eso. O no se los digas. Sí, no, claro, por supuesto que no. Pero también tengo una niña pequeña, no quiero exponerla a muchas de esas cosas. Y sabes, creo que eso va a ofender a algunas personas, pero no sé si me importa, creo que es bonito. Es polémico que las mujeres reciban diferente trato en Medio Oriente y Estados Unidos. También es una generalización excesiva, ¿no? Tienes a una chica estadounidense, sí, ella está bien. Si naces como una chica árabe musulmana, esa es una historia diferente. Oh, sí, especialmente si eres una chica árabe musulmana pobre en Estados Unidos, eso es muy distinto a ser una chica árabe musulmana rica. Entonces estás diciendo que, como soy extranjero, somos forasteros. Lo seríamos. Hay más flexibilidad cuando se trata de eso. Y esa es una distinción súper importante, como hermano, porque cuando la gente intenta argumentar como, oh, ¿dónde vas a encontrar esto? ¿Sí? ¿Mejor que en Estados Unidos? Si eres estadounidense, hay muchas opciones donde tienes más oportunidades que en Estados Unidos. Un estadounidense que vive en el extranjero, en España, tiene mejores oportunidades que cualquier español y mejores oportunidades que cualquier estadounidense en Estados Unidos. Habla más sobre eso, porque creo que mucha gente no está segura de cómo funciona eso. Entonces, cuando eres estadounidense en el extranjero, dependiendo de la comunidad en la que te encuentres, puede que ya tengan una opinión preferencial de Estados Unidos. Harán lo posible por ayudarte, apoyarte y ser tus amigos. Encontrarás personas más dispuestas a ayudarte en tu negocio, familia o búsqueda de trabajo. Simplemente porque eres estadounidense, mientras que aquí en Estados Unidos eres solo otro estadounidense. Así que, ¿por qué alguien querría ayudarte, verdad? En el extranjero, ellos quieren ayudarte, porque claro, quieren ser amigos de un estadounidense. Quieren acceso al dólar estadounidense, quieren acceso a tu red de contactos, quieren acceso a lo que sea que tengas. Quizá crean que eres muy rico porque para ellos lo eres, aunque ganes 35,000 al año, ¿quién sabe? Así que eso abre oportunidades de inmediato, solo por el pasaporte que llevas. La gente te ayuda a encontrar y amueblar un departamento y a conseguir lo que necesites. Eso no sucede en Estados Unidos. Al mismo tiempo, si vas a un país antiestadounidense, puedes esperar lo contrario. Puedes esperar, ya sabes, críticas inmediatas, prejuicios inmediatos. Puedes esperar que la gente te intimide o te trate mal, y esa es tu decisión. Si eso quieres hacer, o si eres estadounidense con pasaporte canadiense... ¿Sabes qué? Sin embargo, diré que yo quise visitar un país antiestadounidense, así que fui a Serbia en 2003 o 2004 pensando que acabábamos de bombardear ese lugar. Muchos odiaban a los estadounidenses, pero también decían, qué bien, amigo, eres de Estados Unidos, yo iría. O sea, los odiamos, pero eres buena onda, está bien. Cuéntame más sobre dónde creciste. La gente dice, eres el enemigo. Pero también nunca había conocido a un estadounidense antes. O sea, el único estadounidense que conocí fue un tipo que capturamos como prisionero en Bosnia y no pudimos hablar mucho con él, ¿verdad? Eso fue lo que realmente me dijeron. Es curioso, si lo piensas, ¿qué pasaría? Ponte en cualquier lugar de Missouri o Minnesota. Y un cubano se muda ahí. Claro, va a haber mucha gente que diga, hay un cubano en la calle. Pero luego van a haber aún más personas que digan, nunca he conocido a un cubano. ¿Verdad? Vamos a invitarlo a cenar. Lo vamos a invitar a cenar. Pero, bueno, también llegaron 3 personas al vecindario. ¿Por qué invitas al cubano? Porque es el cubano. Exactamente. ¿Quieres aprender su música? Siempre me he preguntado por los plátanos. ¿Quién sabe por qué? Pero recibieron atención extra por ser diferentes. Hermano, cuando él probablemente fue en 1989, mi vecino recibió a un ruso en su casa y yo pensé, oh, un ruso. Mis papás decían, ¿en serio? ¡Wow! ¿Cómo es él? Yo respondía, pues huele muy fuerte.
Este tipo probablemente, o sea, yo era un niño, así que me parecía un gigante. Él compró, tenía una barba enorme. Recuerdo pensar, este tipo no se ha bañado en mucho tiempo. Era un tipo súper agradable, súper amigable, pero él... Y recuerdo que me dejó impresionado. Teníamos una computadora en la casa y él decía, ¿qué es esta máquina? Porque nunca había visto una antes. Digo, las computadoras eran relativamente nuevas en ese entonces y él nunca había visto una. Y luego decía, no puedo creer que todos tengan un auto. Él decía, ni siquiera conozco a nadie que tenga un auto en la Unión Soviética. O sea, no conozco a una sola persona que tenga uno. Hay taxis y ya. Eso es lo que recuerdo que nos contaba por su inglés limitado. Pero estábamos fascinados con él. Y él amplió tu comprensión de la vida. Sí, aunque no fueras años luz, él te amplió más que alguien que nunca escuchó. ¿Quién ni siquiera podía conceptualizar la idea de que alguien que no fuera un adulto no tuviera un auto? Existe el estereotipo de que todos los rusos son como osos grandes y fuertes. Y nosotros decíamos, bueno, esa parte sí es cierta, porque este tipo, recuerdo que sus manos eran enormes, como que eclipsaban todo otra vez. De niños saludé a adultos, este tipo era muy fuerte. Y él nos levantaba y nos lanzaba por ahí porque esa era otra cosa, no tenía miedo. Como pelear jugando y lanzar cosas hacia nosotros o lanzarnos por la casa, era divertido y simplemente eso. Creo que era menos delicado que muchas otras personas. Se notaba que le gustaban los niños y era divertido, pero como no podía hablar, debía esforzarse aún más. Tienes razón, todo eso de, oh, esta persona es un enemigo, no se sostiene culturalmente, es más bien algo político. Entonces, cuando hablamos de eso de más oportunidades, porque así fue como llegamos a ese tema, ¿verdad? Más oportunidades si eres estadounidense viviendo en el extranjero, en un estado proestadounidense. Pero luego, cuando empiezas a pensar en tus hijos, cuando empiezas a pensar en tu propio bienestar o salud a largo plazo, quiero decir, mi esposa no es tan secreto. El sueño es que nuestros hijos conozcan y se enamoren de niños que no sean estadounidenses, o de prometidos, esposos o lo que sea, que no sean estadounidenses. Exacto, y luego inmediatamente sean hijos del mundo, ¿verdad? Ya veo porque se casarán y tendrán la nueva ciudadanía que les ayudamos a obtener, además de la estadounidense, y sus hijos podrán elegir entre las tres. Y no solo te da opciones en cuanto a comunidad, sino que cada una de ellas tiene un sistema educativo diferente. Cada una de ellas tiene un sistema de bienestar diferente, cada una tiene un sistema de salud diferente, cada una tiene un acceso diferente a otros países. No puedes ir a Irán con pasaporte de Estados Unidos, pero con uno turco sí, aunque eso no significa que quieras ir. Pero quizá quieras investigarlo antes de hacerlo, pero no puedes. Pero hay opciones, sí. Sabes, es cierto, ya he hecho los cálculos sobre esto antes y es como, está bien, si mis hijos tienen un pasaporte de Taiwán o un pasaporte chino y un pasaporte estadounidense, después se casan con alguien que tenga pasaporte francés, español o marroquí. Así mis nietos serán marroquíes, españoles, taiwaneses y estadounidenses. Ahora, ¿qué te hace siquiera pensar en eso? ¿Ves a lo que me refiero? Eso es interesante, pero el sistema de salud y mis seguros son para casos como incapacidad o cáncer. Kaiser Permanente dice, revisa la línea 48 de la página 306, yo solo pienso, mejor me voy a Taipei. He pagado $30 mensuales por seguro médico durante 20 años. Ahora me tratarán el cáncer y aún así es mejor sistema que el de Estados Unidos. Y justo ahí eso me demuestra esa forma de pensar de la gente adinerada. Sí, claro, puedes poner $30 al mes en algo que ni siquiera ves. Y luego la idea de mudar toda tu casa, no a otro estado, sino a otro país al otro lado del mundo, que claramente está en la mira de un vecino cercano. Aún así dices, ¿sí podemos hacerlo? Gastaremos $15,000, $7,000 o lo necesario para mudarnos allá de inmediato. La familia promedio no puede hacer eso, ni siquiera puede imaginarlo. Pueden intentarlo, pedir prestado, pedir dinero a amigos, sacar un préstamo o vender su auto y tener 10,000 en efectivo mañana. Pero ni siquiera lo piensan. Eso es literalmente una mentalidad de los ricos, porque los ricos siempre están tratando de proteger los activos que tienen. Siempre he sido así. Fui estudiante de intercambio en la preparatoria, lo que me hizo pensar internacionalmente desde joven. Estudié en el extranjero porque pensé que no era necesario tomar contabilidad 101 en cálculo. Aquí puedes conseguir otros créditos cuando andas de vago, pero luego se dieron cuenta y decidieron que la gente tomara clases ahí. Propuse ir a un país sin programa oficial de la Universidad de Michigan. Me dijeron que tenían en 32 países y pregunté, ¿qué tal Ucrania? Y ellos dijeron, no, ¿puedo ir ahí? Sí, pero tenemos que aprobarlo. Está bien, voy a tomar ruso en Ucrania, que fue lo que hice. Y ellos dijeron, está bien. Siento que la mitad de mis logros me los dieron a regañadientes.
¿Cómo? Aquí tienes, hijo de puta, ya sabes cómo te estoy vigilando. Tú. ¿Cómo se llama técnicamente? ¿Cumplimiento malicioso? Sí, seguiré esto al pie de la letra, aunque te perjudique. Aunque no era tu intención, haz tu propia concentración y estudia en el extranjero donde ellos no aprobaron. Pero dijeron que, ya sabes, tienen que hacerlo, que tienen las manos atadas, que no les queda de otra. Tienes razón, muchos no lo ven así, pero en este programa intento ayudar a la gente a entenderlo. No necesitas ser millonario para obtener un segundo pasaporte, solo irte. Mi abuelo era irlandés. Solo envías unos formularios y $300 y de repente también eres irlandés. Aún mejor, puedes solicitar ser maestro en Corea del Sur y luego, una vez que lo hagas, irás a Corea del Sur como maestro. Ya estando ahí, puedes cambiar tu visa y decir que quieres trabajar para la residencia. Además, puedes seguir enseñando. Así que ahora te están pagando por vivir en otro lugar, para trabajar hacia un segundo pasaporte, estás aprendiendo un segundo idioma por tu cuenta, ¿verdad? Así que hay todo tipo de oportunidades en todo el mundo. Si, como dijiste, alguien puede abrirte los ojos. Solo pon atención a esas cosas, cambiando un poco de tema. Me pregunto, ¿qué tipo de lineamientos o capacitación puedes mencionar que la Agencia Central de Inteligencia te da después de que te vas? Sé que probablemente no puedes asociarte con ciertas personas, parece que ni siquiera puedes ir a ciertos lugares y hablar de ciertos temas, incluso dentro de tu propia casa. Creo que es como decir, sabemos que Andrés y su esposa trabajaron en Medio Oriente, así que los vigilaremos. No puedes simplemente decir, ¿recuerdas aquella vez que hicimos eso en Dubái? Es como no puedes hacer eso, ¿verdad? Tienes que aparentar que sigues en el juego. Así que sí, es una gran pregunta. No hay entrenamiento que te den después de que te vas. ¿Cuándo te vas? La parte de la CIA, es algo tan desagradable de lo que hablar, ¿verdad? La CIA es un poco como la mafia. Iba a decir sí, la mafia o una secta. Hacen que sea muy difícil irte, poniendo todos los desincentivos posibles al salir. Así que no te ayudan a encontrar trabajo, no limpian tus antecedentes, no te ayudan con tu currículum, no lo hacen. No te dan ningún tipo de asistencia de transición, que es lo que recibes en el ejército. Quieren que salgas, quieren que fracases y quieren que regreses arrastrándote, ¿verdad? Está bien. Lo sé. Cuando mi esposa y yo nos fuimos, éramos 2 de 5 personas en nuestro grupo de compañeros. Es decir, el grupo que comenzó con nosotros en 2007... En 2014, cuando nos fuimos, conocíamos a 3 personas más que también se fueron ese año. Así es. 2 de los 5 regresaron en un plazo de 6 meses. ¿En 6 meses porque simplemente no pudieron conseguir trabajo? No lograron que funcionara. Uno, dedicado a finanzas, dijo, ya terminé, puedo ganar más dinero en finanzas. Resulta que cuando salió al mundo, uno de ellos, el de finanzas, consiguió trabajo de inmediato y era en finanzas. Eran 15 horas al día, 13 horas al día, sin fines de semana libres, sin libertad. O sea, ganó un montón de dinero, pero tenía responsabilidad real. Él dijo, quiero volver a la Agencia Central de Inteligencia, dejar mi trabajo de oficina y solo trabajar en horario de gobierno. Puedo ver a mis hijos otra vez. Mi esposa y yo nos regresamos, luchamos mucho tiempo por lo que teníamos, así terminamos. Creamos nuestro negocio porque no encontramos otra forma de conseguir trabajo. Me sorprende que hablen de una brecha en el currículum como si fuera grande. ¿Qué hiciste 14 años? ¿Podrías decir que estuviste en la CIA y ya? No puedes, así que según tu tapadera hay distintas brechas en el currículum. Existen muchos llamados oficiales encubiertos de la CIA. Los oficiales abiertos de la CIA no están encubiertos, por lo que no hay brecha en su currículum. Trabajan para la CIA un año y luego lo ponen en su currículum. Entonces dicen algo como, fui analista de Rusia para la Agencia Central de Inteligencia durante los últimos 8 años. Corrigen sus registros fiscales, les pagan. Tienen historial con el Servicio de Impuestos Internos y su hipoteca indica que trabajan en la CIA. No son encubiertos. Las personas no encubiertas no tienen huecos en su currículum. Por eso la CIA tuvo una gran salida de personal con la primera administración de Trump. Porque perdieron analistas, cartógrafos, creativos, personas que hacían documentos de alias, logísticos, gente de tecnología, porque eran no encubiertos. Y podían saltar de inmediato a Google o OpenAI o a donde fuera. Pero los oficiales encubiertos, cuando se inscriben, firman un acuerdo de confidencialidad. Firman 2 acuerdos de confidencialidad diferentes que están específicamente relacionados con la divulgación de información sobre su actividad operativa. Tu tapadera forma parte de tu labor operativa. Como oficial de inteligencia encubierto de la CIA, que representa cerca del 10% del personal, la CIA controla todo. Ellos pueden decidir qué puedes poner o no en tu currículum, incluso pueden tachar palabras que usas, y cuando llegue el momento de irte.
Básicamente ellos te proporcionan tu currículum de salida, el cual todavía incluye tu identidad de tapadera en el currículum, porque necesitan revisar tu historial operativo antes de aprobarlo, mediante un periodo de reversión de tapadera. Así que dice, como Fry. Cocina 7 años si puedes, no mames, güey, tú, Dios mío. Puedes reírte todo lo que quieras, pero puedes poner árabe literalmente. Eres un gerente intermedio de una empresa de llantas y aquí están tus referencias y aquí están todos tus logros. Y todo es falso. Así que cuando alguien llama a tus referencias, no hay respuesta. Y cuando le envían un correo electrónico a la empresa, tampoco hay respuesta. Nadie puede verificar lo que hiciste en esos 3, 7, 12 o 15 años. Y ellos dicen, ¿Quieres explicar? Tú dices que no puedes y ellos responden, está bien, raro, quizá estuvo en prisión. Gracias por venir. ¿quién miente sobre su currículum? Exacto, eso lo dice la CIA. Porque cuando te vas, tampoco te ponen en un estatus de despedido, te ponen en un estatus de permiso sin goce de sueldo, para que sea más fácil procesarte cuando regreses arrastrándote. No puedo conseguir trabajo. ¿En serio? Oh, eso es muy triste. Por suerte, Ya tienes tu escritorio listo. Todavía tenemos ese gato que hace el ejército en tu escritorio. Todavía sigue funcionando. Puede que tengas que reiniciar la clase. Eso me parece una locura, amigo. es brillante, ¿verdad? Lo hacen tan difícil, invierten tanto en entrenarte que no quieren perderte. Y también entienden que cuando estás dentro de la CIA, no sabes cómo funciona el mundo real. Y eso es algo que es importante también. El mundo real es un lugar muy difícil para estar. Y cuando eres parte de una unidad de élite, como un oficial clandestino de la Agencia Central de Inteligencia, tu vida es. A veces es peligroso, pero en general es bueno. Sí, claro, te pagan un salario del gobierno. Nunca te llevas trabajo a casa. Realmente no puedes trabajar los fines de semana. No pueden llamarte los fines de semana. A menos que vaya a parecer muy sospechoso, ¿verdad? Así que terminas pareciendo una persona real o pareciendo una persona normal. Y eso es si no tienes algún tipo de puesto encubierto privilegiado, como director de operaciones, director financiero, inversionista o innovador, donde conduces autos lujosos, te hospedas en hoteles excelentes y viajas en primera clase. La vida es muy fácil si tienes una posición privilegiada. Eso me pregunto. Porque digo, está bien, lo entiendo. Tiene un título en Derecho, hagámoslo abogado corporativo y pongámoslo en una industria de petróleo y gas en Emiratos Árabes Unidos. Es como, está bien, así que mi tapadera es que soy un abogado multimillonario con un montón de autos, un chofer, un chef, una empleada doméstica, un asistente, todo un equipo de oficina de respaldo. Volar en un jet privado como en nuestra empresa. Pero no voy a ningún lado. Quiero ser un abogado corporativo real, donde mi jefe me regaña todos los días y me llama a las 11 de la noche un domingo para esperar un fax. Nadie va a hacer eso nunca. Y así es como se ve. Y esa es una gran parte de por qué la CIA quiere que tengamos suficiente espacio para prácticamente ahorcarnos solos. Como, oye, si quieres irte, puedes irte. Ve y observa el mundo real, verás lo difícil que es conseguir trabajo. Es como los Amish, tienen el Loom Springer, donde permiten que salgas y experimentes el mundo por 4 años, si quieres. Los chicos dicen que conocerán muchas chicas y luego llaman, mamá, ya regreso. Tú respondes, eres malo, tómate unas cervezas. ¿Dónde está mi esposa asignada, verdad? Sí, y digo, esto está difícil, pasan muchas cosas malas aquí afuera, hasta manejar es complicado. Sí, regresan a casa, la mayoría regresa a casa, oh Dios, sí. ¿Qué dice el informe diario del presidente? ¿Sabes algo? El informe diario del presidente es interesante. El equipo y el proceso detrás del informe diario del presidente, como le decimos al informe diario del presidente, es muy genial. Donde tienes personas específicas que llegan temprano para reunir el análisis o la inteligencia en bruto de la noche anterior, y luego la priorizan para los informantes específicos. El informe diario del presidente se presenta al presidente como un documento acompañado de un grupo de presentadores dedicados al informe diario del presidente. Esto suena genial. Me encantaría llegar y decir, cuéntame qué pasa con ese golpe raro en Nepal. Alguien dice, he pasado 10 años analizando Nepal, es mi campo, te lo explico como si tuvieras 5 años. Quiero hacer eso todo el día, de principio a fin. No es exactamente así como funciona, porque eso sería mucho más genial, eso sería, me encantaría eso, de hecho, lo que es. Es como algún analista de la gerencia media que está tratando de marcar la siguiente casilla para su ascenso, se convierte en el encargado de dar los informes. No tienen un conocimiento profundo, quizás solo en una cosa, pero son expertos. En seguirle el ritmo al presidente. ¿La experiencia no determina sobre qué informan? Aquí está, como tu informante del hemisferio norte, aquí está tu informante del hemisferio oeste, etcétera, etcétera. Aquí está tu informante de amenazas inminentes. Y todos estos informantes se presentan todos los días para informar al presidente, pero el presidente solo tiene una cantidad limitada de tiempo. Podrías llegar al trabajo a las 2 a.m. para prepararte para una entrega al presidente a las 7 a.m.
solo para que al final ni siquiera te den tu tiempo. Pero aún así, terminas tu turno a las 2 en punto. Sería una lástima, pero igual te presentas y te quedas por si tiene preguntas. Todavía haces el viaje desde Langley hasta la Casa Blanca todos los días, o sea, sigues con toda la rutina. Mientras haya bagels está bien. Bagels del gobierno. Oh, me encanta eso, pero ¿por qué bagels de la Casa Blanca? ¿Los bagels de la Casa Blanca? Bagels del ala oeste, sí, espera. Entonces esa es una tienda justo ahí. ¿Qué es eso? ¿Eso es una tienda? Alguien tiene que inventar eso. Bagels del ala oeste. Bagels del ala oeste. Yo iría ahí. Probablemente ya existe. Yo iría a eso. Yo debía haber preguntado esto antes. ¿Cómo es que puedes hablar sobre ser un exoperativo clandestino en la CIA? ¿Otras personas que salen directo no pueden hacer eso? ¿Debe haber alguna razón? Hace poco hablamos de que debes levantar tu tapadera cuando alguien más la levanta. Te conviertes en un empleado abierto porque básicamente autorizan todo tu historial operativo, autorizan sobre qué puedes y no puedes hablar de tu historial operativo. Y también te dan la aprobación burocrática que te saca de la categoría encubierta y te pone en la categoría abierta. En 2014, cuando mi esposa y yo nos fuimos, era raro que la gente lo hiciera, aunque empezaba a aumentar el número de personas que se iban. Pero, como dije, en todo el año, de nuestro grupo de compañeros, solo supimos de otras 3 personas. En 2014, la deserción total en la Agencia Central de Inteligencia fue menor al 15%. Así que estaban perdiendo como un oficial encubierto al mes en promedio durante un año. Y las clases de estos no son grandes, ¿verdad? Sí, para nada grandes. O sea, eran grandes durante la guerra contra el terrorismo. Hablo de clases de 200 a 300 personas que se dan varias veces al año. Pierdes 12 hombres al año. Es menos del 10% de tu núcleo clandestino. Pero esa deserción es en toda la agencia, todos los agentes públicos y todos los jubilados, así que no son muchas personas las que se están yendo. El primer año de Donald Trump, cuando Donald Trump se convirtió en el ejecutivo y la CIA está bajo el poder ejecutivo. Entonces vieron una deserción masiva, hasta el punto en que creo que en su máximo eran 30 agentes por mes los que se iban. En 2014 mi esposa y yo renunciamos y obtuvimos licencia sin goce de sueldo. Nos dijeron que serían 6 meses de licencia sin goce de sueldo si cambiábamos de opinión. Y luego comenzarían el proceso de reversión de cobertura, y tomaría aproximadamente 2 años. Tomó exactamente 2 años. Así que en 2016, como a principios de la primavera de 2016, recibimos nuestra carta oficial de reversión. En ese momento les tomó 2 años revisarnos. Está bien. Pero todos los que se fueron después de eso pasaron a formar parte de una lista de espera. Sí, conozco personas que se fueron en 2017 y aún esperan la devolución de la cobertura. Y eso es lo que ha creado esta increíble red que nosotros llamamos de exalumnos, esta increíble red de exalumnos de la CIA, ex-CIA. Por todo el mundo sabemos de lo que somos capaces y también conocemos las dificultades de poder documentarlo. Así que la gente siempre está tratando de ayudarse entre sí. Hay redes enteras en LinkedIn dedicadas a exalumnos de la CIA que están tratando de ayudarse mutuamente. Supongo que muchos han pensado en iniciar una empresa que solo contrate exagentes. Todos están desesperados por trabajo y tienen alta calificación, pero solo pueden hablarlo con quienes tienen autorización. Aprovecharías mucho si contrataras. Podría decirse que sí, tú. Es curioso porque esta idea en realidad ya ha comenzado varias veces. La gente lo ha intentado, pero al final todos son empleados del gobierno sin saber cómo funciona un negocio. Así que podrías iniciar un negocio y podrías entender cómo funciona un negocio y piensas, oh, esto va a ser genial. Voy a conseguir a toda esta gente calificada que trabajó en la Agencia Central de Inteligencia y luego todos crearemos una consultoría y entraremos juntos. Ellos no saben cómo se determinan los salarios, ni entienden de rentabilidad, costos operativos, costos fijos, crecimiento a largo plazo, tasas de crecimiento o retorno de inversión para inversionistas. Los empleados no lo saben, así que puedes iniciar una empresa pensando que será genial hasta que llegan tus primeros agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Durante los primeros 2 meses están contentos de tener un trabajo, pero después de eso dicen, ¿por qué me pagas $10,000 al año, pero tú te llevas $30,000 al año? Quiero un aumento y ellos dicen, no entiendes. Soy el dueño y asumo el riesgo, pero ellos dicen que ambos somos CIA. No veo la diferencia. Y esto no es solo un fenómeno de la CIA. Esto es ex-Navy SEALs, esto es ex-operadores de Mars, esto es ex-Agencia de Seguridad Nacional. Cuando salen, simplemente no tienen ningún concepto de meritocracia, de verdadera meritocracia, no tienen ningún concepto de rentabilidad, así que no pueden hablar de negocios. Eso es desafortunado. Porque de lo contrario, arrasarían. Sí, o sea, todo lo que tienes que hacer es hacer un buen trabajo para mí. Así es como funciona todo esto.
Haces un buen trabajo y empiezas a ganar más dinero en vez de buscar siempre otra opción. Sé que tú y personas como Ryan Macbeth han dicho que la Tercera Guerra Mundial ya empezó. ¿Aún piensas eso? Sí, o sea, yo no creo que la Tercera Guerra Mundial se vea como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero sí creo eso, sea lo que sea a lo que nos estamos refiriendo. Y cuando hablamos de una guerra mundial, me parece que tenemos más indicadores de que estamos en una guerra mundial que de que no lo estamos. Claro, ¿qué indicadores estás viendo? Veo cuántos conflictos activos hay actualmente en el mundo. Actualmente en Estados Unidos nos enfocamos en pocos conflictos. Nos enfocamos en Israel, Ucrania, en Afganistán y Rusia. A veces nos enfocamos en otra cosa, ¿verdad? Quizás sean cárteles de China o de México, ¿eh? O China acercándose, pero eso pensamos. Ese es el conflicto. Actualmente hay 161 conflictos activos en todo el mundo, 161 zonas de conflicto diferentes donde se están disparando balas y ocurriendo explosiones. ¿Verdad? El conflicto más antiguo de esas 161 zonas es en Colombia y nadie piensa en él. Cuando miras cada uno de esos conflictos, lo que ves es que no es solo un grupo contra otro grupo. En el mismo país o cruzando fronteras estatales, son varios países involucrados apoyando a un lado o al otro del conflicto. Intermediarios, sí. Y ese conflicto por intermediarios es único. El conflicto por intermediarios realmente no existía antes de quizá hace 20 o 25 años. Antes de eso, todo era interestatal o intraestatal, es decir, directo. Nacional y similares. El conflicto fue por intermediarios. Eso fue un conflicto por intermediarios, originado como conflicto inter o intraestatal, ¿cierto? Eso fue entre dos, eso fue dentro de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, iniciando por su cuenta y luego todos los demás se sumaron, mientras que muchos de los conflictos que vemos ahora son instigados por factores externos. Ya veo a lo que te refieres, está bien. Existe un beneficio económico, así funciona el mundo. Eso lo han aprendido los países del primer mundo. Hay un enorme beneficio económico en la guerra cuando la apoyas, pero no participas directamente en ella. ¿Verdad? Sí, definitivamente. O sea, este era el juego de Rusia al principio. Ahora es el juego de Estados Unidos. Sí, ahora lo es. Muchos creían que la Tercera Guerra Mundial sería como la Segunda, pero en realidad se parece más a una guerra fría. Y, o sea, al menos en lo que respecta a los conflictos por poder. Siempre intentamos enmarcar algo comparándolo con lo que entendemos del pasado. Por supuesto, para eso es la historia. Sí, pero es muy difícil hacer eso. Las armas modernas, las líneas de batalla en Ucrania se parecen más a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda Guerra Mundial. Trincheras. Sí, excepto por los drones. Y los drones son diferentes, pero ahora los drones se parecen más a globos, ¿no? Recuerda, los globos cambiaron el paisaje de la Primera Guerra Mundial al lanzar bombas desde planeadores. Eso inspiró la creación de aviones y jets bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tenemos drones lanzando granadas, drones actuando como kamikazes. Es un panorama completamente diferente y en evolución, y eso es lo que necesitamos entender. Yo no lo soy. Cuando la gente piensa en la Tercera Guerra Mundial, el error común es creer que se debe usar un arma nuclear. Si estás esperando que explote un arma nuclear, eso no va a ser la Tercera Guerra Mundial si explota un arma nuclear. Entramos a un nuevo nivel de conflicto nuclear y no creo que disminuyan las posibilidades de que explote un arma nuclear. Cada año, de hecho, creo que están aumentando cada año, pero no sé por qué. La gente piensa que se va a ver como un arma termonuclear lanzada desde un silo de misiles y explotando en medio de un país del primer mundo. No se verá así, sino como una bomba nuclear táctica en Ucrania. Probablemente. O en aguas internacionales, ¿verdad? Como que podrías imaginar ver una bomba sucia o un arma táctica siendo usada, quién sabe. Y la atribución de esa arma no siendo clara. O si crees, o sea, ¿es siquiera posible desplegar una bomba nuclear táctica y no ser descubierto haciéndolo? Oh, absolutamente. O sea, no dije que no los atraparían. La atribución del arma sería difícil de así que solo. Podrías ver quién la lanzó, pero no quién la dio, correcto. Entonces pensé, solo un experimento mental básico. Un arma nuclear que se coloca en un lanzagranadas, como un lanzagranadas de hombro, viaja de Rusia a Bielorrusia. Y luego desde Bielorrusia, en realidad se usa en Kiev. Bueno, ¿quién es responsable de eso? ¿Los rusos o los bielorrusos? ¿O el intermediario al que los bielorrusos lo entregaron realmente lo usó en Ucrania? ¿Verdad? No, solo son hombrecitos verdes, ¿no? No son nuestros. Sería así. Sí, eso sería difícil. Escuché que dijiste en otras entrevistas que crees, o quizá creías, que Putin estaba ganando en Ucrania. ¿O en cuanto a Ucrania, sigues teniendo la misma opinión? Absolutamente, creo que si alguien piensa que Putin no está ganando en Ucrania, me encantaría entender su lógica. Sí, eso creo.
Pensé que Ucrania estaría terminada para otoño de 2022 y que el este y sur serían tomados para entonces. No lo sé. Eso no sucedió debido a la contraofensiva apoyada y lanzada por Occidente en agosto de 2022. Hubo una gran finta, como si quisieran que pareciera necesario ir. La inteligencia predominante pública y secreta afirmaba eso. Rusia quiere ir hacia el sur, Rusia quiere conectar un corredor terrestre que llegue hasta Odessa. Así pueden cerrar el Mar Negro y quedarse con todo lo ucraniano. Eso es estratégicamente sólido. Eso dije. Eso es lo que dijeron muchos analistas. Y luego la contraofensiva ucraniana fingió un ataque en el sur, pero en realidad fue una contraofensiva en el norte, ¿verdad? Lo cual tenía sentido para ellos porque aseguraba que podían reforzar la capital de su nación y podían hacer retroceder a los recursos rusos que estaban muy dispersos. Pero todo ese corredor sur nunca se cerró realmente. Las líneas de conflicto en el sur apenas se han movido. Cuando tuvimos esta conversación, en 2023 el 20% de Ucrania estaba controlado por Rusia, entre el 17 y el 18%. Entre el 17 y 18% sigue bajo control ruso, y Rusia continúa avanzando y ganando terreno, fracciones diarias o semanales como prefieras llamarlas. Estados Unidos ya no apoya mucho a Ucrania y Europa tiene problemas para hacerlo. Ucrania ya ha construido su propio negocio de drones. Básicamente están tratando de pagar su propia guerra. De ahora en adelante es un mundo completamente diferente. Pero el único factor constante ha sido el esfuerzo continuo de Rusia, autofinanciado e iniciado por ellos mismos. Ahora, sí, se han aliado con Irán y China para obtener algunos beneficios, pero no es como si China o Irán se hubieran involucrado en este conflicto. ¿Y no es que Rusia lo esté haciendo realmente por las armas ni nada por el estilo? ¿Qué piensas de los drones que atacan Polonia desde Bielorrusia y Rusia? Algunas noticias de Bielorrusia dicen que advertimos a los polacos y que esto es una cuestión de guerra electrónica. La navegación falló y creo que solo prueban las defensas de la OTAN, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la verdad? Creo que hay un punto intermedio. También hemos visto que los esfuerzos antimisiles ucranianos han desviado cohetes rusos hacia Polonia, así que eso también ha pasado. La guerra causa daños colaterales y desorden, así es. No me sorprende que estemos viendo drones estrellarse en un país de la OTAN. Tampoco me sorprende que Polonia, de todos los países, ejerciera el artículo 4 MMM, ¿verdad? Del acuerdo de la OTAN, donde todos los países tienen que reunirse y tener una conversación conjunta sobre lo que van a hacer. ¿Deberíamos asegurarnos de que eso sea nuestro? Creo que es el artículo 4. El 5 trata de la defensa conjunta, donde deben defenderse entre ellos. Sí, está bien, pero iniciaron un artículo y el otro artículo, el más severo, sigue en espera. Entiendo, no me sorprende que haya pasado, sino que no haya ocurrido más veces. Estoy de acuerdo. Me sorprendió porque tengo amigos en Polonia que dicen que todos están preocupados. Cancelé mis vacaciones porque no quieres salir del país por si surge una emergencia o casi te quedas atrapado. No entiendo la lógica. Si vas a Sri Lanka, creo que ahora es buen momento para quedarte un rato, lo que sea. Bueno, Polonia también es el país más culturalmente opuesto a Rusia de casi cualquier otro en la OTAN. O sea, son los más paranoicos, los más seguros, los que tienen la retórica más agresiva, así que es un indicador difícil de medir. No son los mejor armados, pero yo no me metería con Polonia. Si Ucrania ha mostrado resistencia y dureza, Polonia también lo hará. O sea, tienen muchas más armas, están mucho mejor armados y como dijiste, tienen más miedo. Y además, tienen todo mucho más organizado. Ellos han estado mucho menos asustados por esto de la corrupción en Ucrania y ellos tienen más de 3 años de aviso, de ver lo que pasa cuando Rusia dice, no se preocupen, solo es un asunto militar. Sí, claro, y han estado junto a Bielorrusia desde siempre. Y eso siempre ha sido como, bueno... Gracioso como apenas ahora lo estamos notando. Apenas ahora hablamos de la corrupción en Ucrania, como que la retórica en 2022 y 2023 era que Ucrania no era corrupta. Eso es ridículo. Yo viví en Ucrania. O sea, perdón, me asaltaron en el aeropuerto los de aduana. Nunca me creí esa tontería. Digo que has viajado lo suficiente como para saber la verdad, pero la mayoría en Estados Unidos lo creyó. Estábamos luchando en Ucrania porque Ucrania era una democracia. Estábamos luchando por Ucrania porque era una democracia y estábamos defendiendo la democracia. Y nadie quería tocar la corrupción ahí. O sea, 2 años después, Zelensky tuvo que erradicar la corrupción para recuperar el favor de Europa. Él dijo, oigan, hemos sido corruptos mucho tiempo, perdimos dinero, así que eliminemos a estos generales y líderes del ministerio. No le tiro mala onda al pueblo ucraniano, son valientes y resilientes y amé Ucrania. Los policías me asaltaron, como ya lo habían hecho varias veces.
Ya conté esta historia en el programa. Mis amigos ucranianos me decían, si la policía te habla, ignóralos y finge no hablar ruso. Y yo estaba como, eso no suena bien. Desde una perspectiva estadounidense, eso suena como una muy mala idea. ¿Qué hago? Ellos dicen camina o corre y yo digo vámonos. Es poco estadounidense, sí. Me advirtieron varias veces que no me subiera al auto, así que no lo hice. Y luego otros estadounidenses mayores que estaban ahí, que estaban importando tractores, decían, solo no te subas a un coche de policía. Yo preguntaba por qué la gente decía eso y respondían que te pueden extorsionar, encerrarte y pedirte dinero para dejarte salir. Y vi a otro estadounidense, le dije, oye, si algún consejo, le dije, eres nuevo aquí, te voy a decir lo que todos me dijeron a mí. Si un policía te habla, no le respondas ni subas al coche. Él dijo, ¿ok? Una semana después, él dijo, Amigo, un policía me habló, no seguí tu consejo y me subí al coche. Luego me encerró hasta que vacié mi cartera. Y yo estaba como, oh, si pasa, está bien, de acuerdo. Y recuerdo que los policías también me hablaban y yo solo decía, lo siento, no ruso, no ruso. Solo entra a un hotel, ellos no lo hacen. Eso es. Consejo profesional si estás en un país autoritario. Hospédate en un hotel elegante o en un negocio. no tiene que ser. Siempre tienen dueño, probablemente no sería tuyo. Entra en cualquier negocio de alguien muy rico, está bien porque los ricos están por encima de la policía y la policía no va a entrar en el equivalente al Four Seasons en Odessa, Ucrania, y empezar a molestar a la gente que se hospeda ahí, porque esas personas son los clientes del oligarca que es dueño de la cadena de propiedades. No quieres meterte con él si eres un policía que solo busca dinero. Ese siempre fue mi truco. Si alguien se metía conmigo, solo quería entrar rápido a mi hotel y agarrarlo. Solo soy yo. No voy a salir, estoy ahí sentado hablando con mi conciencia. Recuerdo haber hablado con el conserje en un hotel de 5 estrellas en Odessa, o tal vez en otro lugar. Era una ciudad en Ucrania, donde sea que estuviera. Le dije que la policía estaba afuera, y él respondió, ¿puedes quedarte? ¿Quieres café? Le respondí que sí, y luego el policía y el conserje entraron a ver. No entendí lo que dijo, pero fue como decir, lárgate de aquí ya. O voy a llamar a mi jefe, que va a llamar a su jefe, que va a llamar al jefe de tu jefe. Y vas a estar afuera con una olla vacía pidiendo monedas después de esto. Porque ese policía básicamente estaba así y luego como que, oh, ya sabes, levantó una mano al aire y se fue caminando como si nada. Recuerdo a ese policía porque siempre perdía el tiempo en el cibercafé, ya que no tenía internet en casa. Recuerdo eso y recuerdo que pensé. Él simplemente decía, no me voy a meter con ese tipo porque se está quedando en tal lugar. Y solo recuerdo haber pensado, wow, Ese es un buen consejo profesional. sí, es un consejo profesional. Entra a cualquier hotel, restaurante o negocio. Si la seguridad del Estado te está persiguiendo, eso es diferente. Y ya sabes, ellos tienen motivos, tienen motivos. Pero si es un policía de tránsito que quiere un soborno y tú estás en, no sé, Bosnia, regresa a un hotel de 5 estrellas o cualquier negocio que tenga internet, ya sabes, uno bueno, y simplemente no te van a molestar. En general no hay garantías. No me reclames. Si esto provoca que te golpeen, pues que te golpeen. Es poco probable que te golpeen dentro del hotel o negocio. Poco probable, ¿verdad? Entonces, ¿qué creemos que pasará en Ucrania? Son como una ficha en la mesa, según prácticamente todos. Sí, siempre han sido una ficha en la mesa, ¿verdad? Como Trump, creo que lo que Trump entiende sobre Ucrania es que estamos hablando en términos de negocios. Somos un costo hundido en Ucrania, invertido para mejorar nuestro conocimiento y capacidades en armamento. Y ya lo tenemos. Y como resultado del conflicto en Ucrania, reconocimos la importancia de los drones y comenzamos a desarrollar nuevos modelos militares en Estados Unidos, estando solo 5 o 7 años detrás de China, que lleva más tiempo en esto. Obtuvimos esos beneficios de Ucrania y en parte el dinero que pagamos nos ayudó a obtener esa experiencia, sin tener que recibirlo estando del lado donde caen las balas y las bombas, ¿verdad? Pero el otro lado es que queremos poder reconstruir Ucrania cuando termine la guerra, queremos poder reconstruir. Queremos poder enviar préstamos y acuerdos de arrendamiento. Queremos que las empresas estadounidenses ganen los contratos de reconstrucción para el oeste de Ucrania. Al final, Putin sabe que reactivará su economía reconstruyendo el este de Ucrania. Así funciona parte del juego, pero necesitamos que el conflicto termine antes. Me recuerda un poco a Alemania. No digo que los ucranianos sean la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, solo que podrían dividirse. Y eso es lo que decíamos antes también, incluso tanto, y no lo hago. Putin es un maestro manipulador. Putin es un excelente propagandista de desinformación y mala información, pero hasta cierto punto lo que ha hecho es que ha hecho afirmaciones limitadas desde el principio.
4 años después miramos atrás y decimos, bueno, Putin afirmó que no buscaba controlar toda Ucrania ni amenazar su soberanía. Todo lo que dijo es que no quería que se volvieran parte de la OTAN. Así que ahora, porque ha sido tan consistente durante tanto tiempo, tenemos eso como nuestra propia justificación para. Putin lleva 4 años diciendo lo mismo, así que podríamos confiar en él ahora. Así no es como él actúa, pero así es como sabe que funciona la lógica. Sí, exacto. Rusia necesita los recursos agrícolas de Ucrania. Occidente solo necesita contratos, como mencionaste. Ucrania es un colchón entre Rusia y Europa. Y eso es solo lo que Europa necesita. Ni siquiera es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Eso es cierto. Si acaso creo que Estados Unidos, y creo que Donald Trump también lo sabe, si Estados Unidos se retira de la OTAN y si no tienen un amortiguador contra Rusia, van a tener aún más motivos para seguir aumentando el gasto en defensa. ¿Y adivina quién es el exportador de armas número 1 del mundo? Sí, va a ser Estados Unidos. Es Estados Unidos. Sí, dependiendo de si la regamos, porque ahora mismo tienen miedo de comprar, bueno, supuestamente, cada vez tienen más miedo de comprarnos armas, porque podemos cerrarles la llave, ¿correcto? Así que están mejorando y reactivando su propia industria de defensa nacional. Estados Unidos ha cometido esos errores, y ese es el problema de nuestro clima político actual, que se va tanto a la izquierda como a la derecha. Es impredecible. Es totalmente impredecible, no solo para nosotros, sino para todos nuestros aliados. Nuestros aliados no solo lo son por ser democracias, también porque adquieren nuestras armas y tecnología. Ellos mueven su dinero a través de nuestros sistemas financieros, comercian en dólares estadounidenses, eso es lo que los hace aliados. Así que cuando China ve que congelamos miles de millones de dólares en activos rusos, China dice, bueno carajo, vamos a sacar nuestro dinero del dólar estadounidense. Y eso es exactamente lo que viste en 2023 y 2020. Retiraron sus recursos, lo que agravó aún más nuestra inflación. No lo hicieron para crear inflación, sino porque vieron eso. Si su dinero está atado en Nueva York, se va a congelar, pero si está atado en Dubái, no.